L'estiu és època de vacances i sobretot de temps lliure, sobretot per als més menuts, per als més xicotets de la casa. Per a parlar d'ells tenim a Inmaculada Alventosa, que es psicóloga infantil. Buenas noches, Inmaculada, bienvenida a SET al Día. Como decía, el verano es sinónimo de vacaciones y de tiempo libre, sobre todo para los pequeños, con lo que supone para las familias que el tiempo se descuadre un poco, ¿no? Antes tenían una rutina muy bien ordenada y en verano pues eso ya no es tanto. Exacto. Con las vacaciones se descuadra todo, las rutinas cambian. Hay otras rutinas, pero en principio todas las que habían habido durante el invierno, lógicamente se alteran. Se altera la dinámica familiar y se alteran las rutinas establecidas. ¿Y eso para la educación de los niños es bueno, malo, no tiene importancia? A ver, siempre que se mantengan otras rutinas, lo que no podemos no es malo, ¿vale? Porque también ellos están cansados y necesitan su tiempo de descanso. Lo que no puede ser es hacer por hacer y que cada uno haga lo que quiera. Hay que mantener ciertas rutinas, son más laxas, sobre todo con los más pequeños, pues las horas del sueño, las horas de la comida, aunque se intenten reagrupar para comer con los papás, cosas que antes no, por el comedor escolar no se hacía, pero entonces se vuelven a hacer otras rutinas. Por lo tanto, en líneas generales, ¿qué tipo de actividades deberían realizar los niños en vacaciones, sobre todo en verano, cuando pues, las vacaciones son más largas, son casi 2 meses? Sí, son casi 2 meses, hay muchos papás que no coinciden las vacaciones, la conciliación familiar es un poco más complicada. Entonces, mientras los papás están trabajando, pues se puede optar tanto por campamentos campamentos de todo tipo, las escuelas de verano que se organizan en muchos colegios, los abuelos, lógicamente. Y cuando los papás ya dejan de trabajar, sí puede ser que los dos coincidan en las vacaciones también, porque sabemos que hoy en día muchas familias, el papá coge unas vacaciones un tiempo y la mamá en otros, entonces, pero si puede ser todos juntos, pues realizaría actividades que hagan disfrutar de la familia en común y en conjunto todo lo que no se ha hecho durante el invierno por todo el estrés, ¿sí? Y las rutinas que se llevan y los horarios diferentes de trabajo y de horario escolar. Estas fórmulas como las escuelas de verano, los campamentos y demás, ¿son fórmulas para que los padres dejen a los niños porque no saben dónde dejarlos, o también sirve para que los niños continúen formándose, aparte de entretenerse y pasárselo bien? A ver, lo principal es que, igual que cuando nosotros dejamos de trabajar, intentamos romper con nuestra rutina de trabajo, pues los niños lo mismo. Ellos dejan de asistir al colegio, con lo cual sus rutinas en esta época estival tienen que ser diferentes por completo a las actividades que hacían en el colegio. Pueden formarse, pero mediante juegos, mediante experimentación, mediante cosas que ellos mismos vayan descubriendo. Entonces, los papás tienen que intentar que no sea una continuación de las tareas escolares. Exactamente. Porque el tema de los deberes, entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Buena pregunta. Yo aquí luego me cargan los profesores, pero vamos. Siempre hay excepciones, lógicamente, en todo. Pero yo pienso que si el niño ha aprovechado, el niño adolescente, porque aquí hablamos desde los 3 añitos prácticamente hasta los 16 que acaban la ESO o el 18 el bachiller, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero siempre que le haya respondido, que haya aprobado, que haya ido bien, yo le dejaría el libre albedrío dentro de unas rutinas, ¿vale? De un orden. Exacto, dentro de un orden. Tampoco es cuestión de que se pase todo el día con la videoconsola o subiendo y bajando a un árbol, o sea, pero que haya algo estructurado diferente de las rutinas. Y eso siempre leer. Los más mayores que lean siempre, y los más pequeños que aún no saben leer, pues nosotros les leemos un cuento, les leemos con ellos para que vayan cogiendo el hábito de la lectura. Pero con los deberes, entonces, es decir, si un profesor de matemáticas ha mandado 4 cuadernos rubios, que los hacemos, no los hacemos. Sí, a ver, hay que hacerlos porque luego cuando vuelva al cole se los van a exigir, pero yo le dejaría estos primeros, pues este mes de julio, incluso hasta mitad de agosto, en función de cómo podamos organizar las vacaciones, con las vacaciones de los papás, para que ellos descansen y rompan totalmente la rutina escolar. O sea, es bueno que realicen las tareas escolares que les han mandado los profesores para el verano, para que ellos sigan aprendiendo y reforzando lo que han aprendido durante el año, y después otro tipo de actividades un poquito más lúdicas que se pueden inventar o ellos mismos o en compañía de los papás, de los abuelos, de quien sea. Lo digo por una historia que se realizó viral de un profesor que mandó tareas a sus alumnos
niños, como tengo aquí apuntado, ver películas en familia, cuidar de una planta, plantar un árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Es que realmente son actividades que, si las analizamos, en el niño fomenta todo lo que se ha ido explicando durante el curso. Y además ese profesor creo que era de tercero de primaria, con lo cual la comunicación se establece. Si tú ves una película en familia y luego los papás se implican, o los abuelos, me da igual, y preguntamos qué hemos visto, qué hemos hecho, cuál te ha gustado más, de qué color, o sea, vas fomentando el lenguaje, el vocabulario. Por ejemplo, lo de plantar un árbol, pues las matemáticas o la física, las ciencias naturales, la cantidad de agua que tienes que poner, dónde las de plantar, si mejor al sol o a la sombra, o sea, que todas esas cosas son lo que hemos ido aprendiendo durante el curso, pero aplicado al día a día. Pero al final, si una historia como esta se ha hecho viral es porque es extraordinaria, claro, o porque no es curiosa. Habitual. Eso te debe decir, que por lo menos en España no es habitual que los niños en verano realicen este tipo de tareas, y menos mandadas por un profesor. Exacto. ¿No? Ole, profesor. Vale. ¿Escuela de verano o campamento? ¿O las dos? ¿O ninguna? No, a ver, eso ya va en función de cada una de las familias, porque tantas familias como necesidades y situaciones tienen. Hay papás que pueden mandar a la escuela de verano mientras ellos trabajan, y luego a lo mejor sí que aprovechan a mandarlos a un campamento. Escuela de verano, lógicamente, para los más chiquititos. A un niño a un campamento... Eso quería preguntarte ahora, las edades y demás para las escuelas de verano y para los Las escuelas de verano, pues prácticamente lo que es la etapa escolar también, de primaria, de 6 a 12. Luego hay campamentos también para más mayores, pero con otros proyectos u otros objetivos. Y luego los campamentos, pues el primer momento para mandar a un niño de campamento, que ya se supone una separación más rotunda del entorno familiar, pues a partir de los 7 o 9 años sería el momento 4 o 5 días, o sea, 4 o 5 noches. Una semanita. Exacto, para que no haya una ruptura total, y siempre acompañado de amiguitos y gente que él pueda sentirse arropado también. Eso de enviarlo solo a Irlanda o a Inglaterra o a Estados Unidos, entonces no es muy aconsejable. Hombre, pero cuando son más mayores. No, me refiero a esas edades. No, yo con 7, 9, o sea, yo hasta los 14 años, depende también del niño y de la madurez, pero como mínimo hasta que no acaban la primaria, y sí, de 12 a 14. 12 me parece excesivamente pronto, pues porque hay mucha diferencia del país donde va a ir, de todo. Decía que mandarlo a un campamento es una ruptura profunda con el entorno familiar, el núcleo duro de la familia, de sus padres y de sus hermanos, en el caso de que los tuviese. Durante esa semana que el niño, el menor, pasa fuera, ¿cuántas veces? Porque dices, pero ¿cuántas veces es bueno comunicarse con la familia? Porque hay padres muy pesados, ¿eh? Sí, por eso lo digo. Padres muy pesados. Eso. A ver, si tú mandas al niño a un campamento es para que aprenda a valerse por sí mismo, a valerse por sí mismo, a ser capaz en sus propias facultades, en sus propias seguridades, en él mismo, creerse en él mismo. Si tú estás llamando constantemente, no has roto, perdona la expresión, el cordón umbilical, sí. ¿Vale? Entonces, otra cosa es que si tú lo llevas a un campamento, confías en las personas del campamento y sabes que si el niño va a tener algún problema, ellos te van a llamar. Pero supongo que las personas, los responsables del campamento, también sabrán cuánto es bueno que llame la madre o no. Claro, y lo normal es que les digan que no llamen, o que si llaman por la noche para preguntar cómo ha estado su hijo, pero que no se ponga el niño, porque a lo mejor el niño ha estado fenomenal en edades estas más pequeñitos, y de repente oye la voz de su madre o la voz de su padre y ya la hemos liado. Y se pasa la noche llorando sin necesidad. Por la mañana suelen estar los que no se van de campamento de verano, pues están en las escuelas de verano, que normalmente suelen tener un horario de mañana. Por la tarde los niños ya están en casa. A lo mejor los padres sí continúan trabajando por la tarde, por lo tanto los niños tienen que estar al cuidado de otras personas, o si son lo suficientemente mayores pueden estar incluso solos en casa. ¿Trucos o consejos que les damos a los padres para que los niños se puedan entretener solos, entre comillas, por las tardes cuando no estén realizando actividades como la escuela de verano? ¿Cómo podemos seducir a los niños para que lean, sobre todo, para que jueguen, para que no estén cara al televisor o cara a la videoconsola toda la tarde? A ver, el que se queden solos en casa depende del tiempo y de los años, lógicamente. Un par de horas, si tienen ya 10, 12 años, pueden quedarse, antes no. Sí. Y depende del niño como sea, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Actividades, pues a lo mejor colaborar en tareas de casa. Pues si hemos comido en casa, pues vamos a recoger entre... Eso suele ser un rollo, Hombre, ya lo sé que es un rollo. Para el verano. Pero no nos vas a dejar que bajen a la piscina solo. Entonces, la otra opción es que podemos jugar a la videoconsola al rato que estáis solos, porque de ahí tenemos
convencido de que no se mueven, ¿vale? Y cuando papá o mamá vuelvan, pues ya hacemos actividades todos juntos, o bajamos a la playa, nos vamos a la piscina, o bajamos al parque, y entonces es una manera ahí de... O sea, si no queremos que haya males mayores, la videoconsola sería en este caso, y si no hay posibilidad de abuelos o hermanos mucho más mayores o primos que puedan entretenerlos, incluso con juegos de mesa, que también es un buen momento para introducirlos y no están todo el rato con la... O sea, que el consejo de la videoconsola es si están solos y durante un tiempo muy determinado. Exactamente. Si están ese rato solo, y el resto del día ya no hay videoconsola. Para finalizar, Inmaculada, ¿tienen muchas vacaciones los niños? ¿A quién preguntamos? ¿A los profesores? ¿A los papás? ¿Al cambio climático? Yo te estoy preguntando a ti, que eres psicóloga infantil. A ver, los niños necesitan las vacaciones como las necesitamos todos. Sí. Lógicamente, ahí... Y tú imagínate con el día que hace hoy, 30 niños en un aula. No, imposible. Pues entonces con eso ya te lo he dicho. ¿Que habría que ajustarlas? Pues habría que ajustarlas, a lo mejor con otro... Pero claro, julio y agosto el calor es insoportable. Inmaculada Alventosa, psicóloga infantil, muchísimas gracias. A vosotros. Que vaya bien, buenas noches. Gracias, buenas noches.